Hola, hola, reciban un cordial saludo. Nuevamente les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Este espacio que busca dar a conocer las experiencias de vida de nuestros invitados y también experiencias educativas, y también que busca motivar a la audiencia para que sigan soñando en grande. Esperamos que nos acompañen en este programa. Saludo a mis compañeros, Juan David en el máster, María Alejandra y Dolma en la mesa de trabajo. Muchas gracias, Tatiana, por tu saludo. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo que esperamos, como siempre, les traiga grandes enseñanzas. Bueno, y hoy pues tenemos la oportunidad y el honor de compartir esta mesa de trabajo con nuestra compañera de coro, Erika Paola Prieto Gualteros. Erika es música, clarinetista, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en clarinete bajo la tutoría del maestro Francisco Rivera. Cursó y aprobó el programa de media fortalecida con la profundización en educación física y educación artística, con asesoría de la Universidad Pedagógica Nacional, y realizó un técnico laboral por competencias en interpretación musical, clarinete en la Escuela de Formación Artística de Tocancipá. Ha participado en clases magistrales con maestros como José Franch Ballester, José Gómez, Mauricio Murcia, Manuel Martínez, entre otros. Ha participado en varias agrupaciones sinfónicas como la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional, la Banda Metropolitana de Bogotá, Banda Sinfónica de la SAP, Orquesta Sinfónica de Tocancipá, Banda Sinfónica Especial de Tocancipá, entre otros. Y actualmente se desempeña como profesora de iniciación musical en la Academia Aprender a Querer el Arte y pertenece a los colectivos Bruma y Viento, al dúo vocal instrumental Lirio de Amapola y al coro femenino Cantus Albus, de donde somos compañeras coristas. Erika, nos alegra estar acá contigo. Qué lindo, gracias por la invitación. Es un honor, primero, hacer música con ustedes, ya varios años de trabajo, y también tener la oportunidad de estar en este espacio tan valioso. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos cuentes algo de ti, algo que nos quieras contar de tu vida, de tu familia, alguna anécdota, no sé, algo que nos quieras contar para empezar a conocerte y a entrar en materia de la entrevista. Claro que sí. Bueno, soy la menor de la casa. Somos mis papás, mi hermano y yo. Mi hermano es 10 años mayor que yo. En mi familia, sobre todo nosotros, nos inclinamos más hacia el lado de la docencia. Mi hermano también es profe. Mi hermano es profe de robótica, también egresado de la Universidad Pedagógica. He sido una persona muy disciplinada, gracias a Dios y a la vida. No llegué a la música directamente. De hecho, mi sueño de niña era ser tenista profesional. Jugué tenis muchos años. Fue como mi primer contacto con el deporte y la disciplina siendo muy chiquita, como desde los 8 años, más o menos. Y las vueltas que da la vida, resoné mucho más con el arte, y pues ya más grandecita tomé la decisión de irme por el lado de la música. Tenía alrededor de 15, 16 años en ese momento, y también creo que las situaciones en el colegio. Yo estudié en el colegio La Merced, allá hice todo mi bachillerato, y ahí tuve como contacto en especial con coro, primeramente. Hicimos unos proyectos corales muy bonitos allá, y también conocí el clarinete en el colegio. Es una historia interesante, pero pues gracias a Dios, lo que ha de ser el propósito de cada persona, y siento que mi vida hoy en día se la debo totalmente al instrumento. El instrumento me ha abierto muchísimas puertas. Te enamoraste bastante de la música y de este instrumento que me parece
un instrumento muy, muy, muy bonito. Y bueno, ya nos contabas que tu hermano también es profe, o sea, que tienen esa inclinación, pero en específicamente tú, ¿por qué escogiste la Universidad Pedagógica como para hacer tu licenciatura en música? Porque no solo te da las herramientas musicales, sino que te da las herramientas pedagógicas, te forma para ser docente. Y hubieras podido escoger otras, ¿no? La SAP, el Conservatorio de la Nacional, para estudiar más el instrumento, y tú escogiste fue esta universidad. Sí, pero mi paso por la pedagógica no fue constante, llamémoslo así. Cuando salí del colegio, mi profe del colegio, que pues me ayudó mucho con el proceso musical en esos años, él no era docente de clarinete. Su instrumento era la trompeta, su instrumento principal, y tenía como ideas. Entonces él literalmente me dijo: mira, Erika, yo sé que el instrumento se arma de esta forma. Y me pasó como una cartilla con las digitaciones. Pero pues yo realmente no tomé clases de clarinete. O sea, fue un proceso también de compromiso, de constancia y de YouTube. Yo buscaba como referencias, cómo tocarlo, cómo hago para que me suene. Y cuando salí del colegio, definitivamente pues me enfrenté como a la realidad o al campo académico del clarinete, y pues me faltaba mucha formación. Fue un poco chocante esa experiencia, pero realmente yo quería aprender el instrumento. Me iba muy bien como corista, ya casi unos 10, 12 años que he cantado en varios formatos, pero si quería profesionalizarme, yo quería que fuese en el clarinete, darme la oportunidad de aprender el instrumento, porque después quizás no tendría el mismo espíritu o el mismo compromiso, y empecé a buscar clases, y ahí fue cuando llego a la Universidad Pedagógica, pero yo llegué por curso de extensión. Me inscribí al programa que tienen ellos para prepararte y que puedas presentar el examen. Uh-huh. Y allí conocí al maestro Camilo Linares, que él aún es docente de la universidad, es docente activo de la universidad. Y él me dijo: Erika, estamos buscando clarinetistas para la banda sinfónica de la universidad. En la universidad tú ves conjunto a partir de tercer semestre. Y pues para un clarinetista, una banda sinfónica universitaria es un desafío grande. Aún así, siendo estudiante del pregrado, pues yo le dije al profe, como pues yo nunca he tocado en ninguna parte. O sea, hasta ahora estoy como realmente haciendo mis pinitos en el clarinete. Y me dijo: eso te va a ayudar un montón. Vas a aprender mucho y vas a estar con los muchachos de carrera. Y ingreso a la banda en el año 2016, segundo semestre. Yo era asistente. Entonces es medio durísimo, y en esa época la banda tenía realmente como una circulación muy fuerte. Iban a todos los concursos. Fui al Nacional de Paipa, recién entrada a la banda, al concurso del Bambuco Inédito en Tocancipá, al departamental de Anapoima, me parece, y el de Villeta. O sea, una circulación total de la agrupación, y fue exigente. Entonces, creo que tocó aprender o aprender. Total. Así, no nos podemos quedar a medias, ¿cierto? Exacto. Entonces, la verdad recuerdo esa época hoy en día como con mucho cariño, pero fue exigente. O sea, fue estudio realmente fuerte, y me ayudó y empecé a tocar, a soltar un poco más. También me encantó el mundo bandístico, las sonoridades, los arreglos, el formato. Aprendí muchísimo. Y en esa época, pues también haciendo los intentos de ingresar a la licenciatura. Hice sus buenas tantas, me acuerdo, me presenté como 3 veces, porque duré en la banda año y medio. Uh-huh. Y no se dio, no estaba para darse en ese momento. Fue duro, tuve muchas tusas musicales, no se cuestiona, y uno, ¿será que sí? Esto es para mí. Es lo mío. Claro, entonces, pues varias personas muy lindas me decían como: es un proceso joven, Erika, o sea, tranquila, sigue preparándote, pero has avanzado en muchas cosas. Y
Yo tomaba en ese momento clases particulares con una chica clarinetista, pero me aconsejaron que era mejor buscar proceso, o sea, que buscara escuela como tal. Y ahí fue cuando como que ocurrió ese salto en mi vida de Tocancipá. Ese puente con Tocancipá fue por una convocatoria nacional. Era una orquesta binacional Colombia-Francia. En esa época yo tenía 17 años. Era para menores de edad. Y me presenté, audicioné. Y en el video pues tenías que explicar cuáles eran tus motivos de la audición. O sea, qué estabas buscando y por qué querías aplicar a la orquesta. Y me acuerdo tanto que yo decía, a mí me gustaría tener un maestro, porque pues todo lo que he aprendido realmente ha sido con las uñas y de verdad sí me gustaría tener un proceso estable con el instrumento. Estoy buscando profe, escuela que pueda tocar en otros espacios, que pueda aprender teoría musical también, porque pues me costaba mucho leer las partituras. Y el director de la escuela en ese momento, el maestro Germán Hernández, me llamó un día así esporádicamente, me dijo, yo vi tu video, la verdad me conmoví mucho, tienes mucha pasión. Sí, claro, hay mucho que trabajar, pero tienes toda la voluntad de hacerlo. Y me ofreció irme para la escuela. O sea, en la escuela de Tocancipá la educación es gratuita. Solo es cuestión de pagar los transportes. Sí. Pero audicioné allá para el técnico y entré. Entonces, todo eso se estaba dando al tiempo. Cuando ya entré oficialmente a la escuela, pues ya no me quedaba tan fácil estar en la pedagógica. Era complejo. Y como ya lo había intentado a carrera y bueno, quizás no era el momento, no me quería saturar más. O sea, después yo termino odiando la música y pues no es la idea. Y fui a estudiar allá. Y a la par me presenté al preparatorio de la SAP y tuve la oportunidad de estudiar en el prepa de la SAP. Los 5, no mentiras, ya son 4 semestres, sino que yo hice uno de más. Y eso ha sido como el proceso. Ingresé en el 2018 y me gradué en el 2021 de la escuela y me ayudó un montón. Y en ese proceso también le ayudé a muchas personas. Entonces era muy interesante porque yo volví a presentar exámenes de admisión a todas las universidades realmente. A la nacional en esa época tú no podías audicionar por un límite de edad. Yo ya tenía en esa época 20, 21, entonces no podía... Ya lo habías pasado. Exacto, no podía ingresar al conservatorio. Pero lo intenté, o sea, nunca dejé de intentarlo. Fue difícil, me dijeron muchas veces que no, pero nunca dejé de intentarlo. Y en esos años también presenté varios exámenes de admisión, tanto a la SAP como a la pedagógica, y pasaban mis estudiantes de clarinete y yo no pasaba. Entonces fue como ya... Como contradictorio, ¿no? Y un poquito chocante. Pero bueno, me parece muy interesante lo que nos estás contando, porque muchas veces uno espera que todo se dé de primerazo, ¿cierto? Tengo acá el ejemplo fiel de Tatiana y María Alejandra, que Tatiana te está imitando a ti en esa espera, en esa búsqueda, en ese estar explorando y estarse presentando y aún no haber ingresado, pero que ha seguido luchando, ha seguido perseverando y es valiosísimo, tanto para nosotras que estamos acá en la mesa, como para nuestra audiencia, saber que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿cierto? Totalmente. Lo importante es tener paciencia, esperar, saber aguardar y saber tomar sabias decisiones. Hay momentos en que hay que de pronto cambiar. Lo digo porque tú empezaste contándonos que querías ser tenista. Entonces, sí, claro. Pero mira ya cómo vas en este momento, ya estás casi que terminando tu carrera. ¿En qué semestre estás? 9º, oficialmente ya pasé, voy para 9º. Imagínate, o sea, y son 10 semestres, o sea que ya estamos a punto de terminar. Y bueno, más adelantico vamos a seguir pues ahondando un poquito más en esto ya de tu carrera puntual. Pero sí quería decirle a las personas, no se desmotiven, no desfallezcan, ánimo.
Qué bonito escuchar tu historia, Erika. Realmente no la conocía y pues bueno, fue una sorpresa muy bonita hoy encontrarme con esa historia, conocerla, saber que seguimos teniendo maestros en común. Pues estamos en el coro las cuatro, pero también yo en este momento, mi conjunto, el que escogí por cosas de la vida, es la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica, que también la dirige el maestro Camilo Linares. Entonces, seguimos teniendo maestros en común. Y hablando de los maestros, me gustaría que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia para ti de enseñar, qué has podido aprender de las otras personas y qué has podido descubrir de ti misma y de tu vocación como docente. Yo creo que el hecho que tú puedas ayudarle a otra persona y hacer que su vida sea mejor no tiene precio. Y pues a partir de que, en especial, mi proceso con el clarinete fue como tan atropellado en muchas cosas, lo que procuro cuando enseño el instrumento es encontrar herramientas para que la otra persona disfrute el proceso y no pase como por esos niveles de frustración que experimenté, porque como duré, sobre todo al inicio, formándome sola, fue complejo. Y también se creó ahí unas inseguridades porque tú no tenías la certeza de que lo que estabas haciendo estuviese bien. Entonces, pues fue complejo. Entonces, ahorita que estoy de este lado o desde el rol docente, procuro estar muy presente en el proceso de mis estudiantes, no solamente desde el contenido, desde lo técnico, sino también desde lo emocional. Ser uno muy, muy sensible, preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo es su contexto, cómo va su vida. Y creo que eso me ha permitido también conectar con muchas personas. Ha sido una experiencia muy linda y también me ha llevado a cuestionarme cómo puedo hacer que mis clases sean mejor o cómo puedo hacer que este tema se pueda abordar mejor, qué estrategias, cómo, de qué manera, cómo me ingenio, cómo hago para que el estudiante me entienda. Entonces sí me di cuenta que tenía como un chip muy, no sé, intuitivo o quizás muy orgánico con la pedagogía. Y lo vine a realmente como afirmar cuando ya ingresé a la universidad, literalmente como estudiante de pregrado, porque ya venía realizando o ejerciendo la docencia en varios instrumentos, pero cuando llegué a la pedagógica entendí, wow, sí, estoy en el lugar correcto y también el tiempo correcto, porque me he disfrutado mucho la carrera. Creo que si hubiese entrado antes, hubiese sido más desafiante el proceso, no lo hubiese disfrutado tanto. Entonces me ayudó mucho formarme afuera y resolver muchas cosas afuera para entrar al pregrado y realmente tomar muchas herramientas que hoy por hoy pues me han ayudado mucho en la profesión. Qué bueno, eso es muy, muy interesante, el saber que a veces o a veces no, siempre los docentes debemos ir más allá. Yo también he tenido la oportunidad de ejercer la docencia un poco de manera más informal, pero el tener a María Alejandra en la universidad y el compartir con ella, el haberse sentarnos y compartir, bueno, que les enseñan, por ejemplo, las materias de pedagogía, de que les hablan. Y eso como que me nutre y me da la respuesta de que sí, lo mío sí es por el lado de la docencia, del ir más allá. Y eso me parece muy importante, sobre todo para el tema que viene, y es cuál es el impacto que has tenido al compartir con personas con discapacidad, como ese
impacto no cómo ha trascendido, sino cómo fue ese primer impacto de, uy, ¿qué hago? O bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo ha sido? Desafiante, pero gratificante también. Siento que uno no comprende la situación hasta que la vive. Y me he dado cuenta ahorita que soy profe y que pues, mi proyecto de investigación está enfocado en trabajar con este tipo de población, que muchas personas no lo entienden o no tienen la conciencia de todo lo que eso implica. Entonces, digamos que en el caso puntual del proyecto, mi proyecto se titula Recursos ápticos en la enseñanza del clarinete para estudiantes con discapacidad visual. Un estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional. Todo esto surge a partir de mi participación en la pasantía social de la universidad, que es de musicografía braille. La dicta el profe Daniel Lozano. Y él pone sobre la mesa muchas situaciones que nuestros compañeros de la universidad experimentan a diario, y la universidad debe garantizar el acceso a la educación para todos, y a ellos, sobre todo, tienen una carga adicional que nosotros no tendremos. Entonces, me parece importante generar ese diálogo y ese puente, y empiezo a preguntarme muchas cosas. También por nuestra experiencia, como hemos trabajado juntas, y la idea de todos estos espacios es generar una ruta de aprendizaje más cómoda, vuelvo y digo, para que los procesos sean más agradables. Mira que tú tocas un punto importante, casi que no podría decir que candente, que a veces ¿qué podríamos decir? Se tapa un poquito, y se habla mucho de la inclusión, de esa posibilidad que tienen las personas con discapacidad de llegar a la universidad, que están las puertas abiertas, que acá los recibimos, pero hablas tú de esa doble carga que no se ve, que claro, no se sabe, que no se conoce, y que nosotras ya hemos experimentado con María Alejandra estudiando la licenciatura. Y pues para poner un poquito en contexto al público, es por aquello de que el material viene perfectamente preparado para las personas que ven, claro, pero no está nada adaptado para aquellas personas que no ven, y entonces empezamos con esos conflictos, choques y apoyos también, porque hemos encontrado apoyos de algunas personas, y en especial de algunos estudiantes de la licenciatura que se ponen la camiseta a decir ¿cómo te ayudo? Más que la misma universidad, es la comunidad. Sí, es la comunidad, son los compañeros los que dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Y pues hay algunos que de pronto no pasan de la pregunta, pero sí hay otros que se apersonan del trabajo y que ayudan para poder empezar a suavizarle un poco la carga a ese estudiante. Sin embargo, sigue siendo, yo diría que un poco más que el doble. Sí, total, estoy de acuerdo contigo, porque la universidad y dentro de las políticas públicas te garantizan que tú puedes acceder a la educación, pero ¿le has preguntado las necesidades que tiene el estudiante? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo accede al conocimiento? ¿Qué clase de garantías les estás ofreciendo? Si el material, como tú bien lo dices, no está adaptado o no está hecho. Entonces sí hay muchos vacíos dentro de la formación educativa, y por eso mismo también lo vivencié en la pasantía,
y también hice un voluntariado en el Centro Tiflotecnológico de la universidad. Que el Centro Tiflotecnológico adapta los materiales exactamente para todas las carreras, ¿no? Exactamente. ¿Cómo decirlo? Como la organización que se encarga de organizar y adaptar el material de todos los estudiantes con discapacidad visual de todas las licenciaturas. Entonces, son muchas propuestas. Pues gracias al Centro Tiflo creo que hemos tenido un respaldo que quizás en otras universidades no pasaría. Pero sí tienes toda la razón. O sea, el simple hecho de, no sé, ¿cuántos pasos le tomaría a un estudiante con discapacidad visual armar el instrumento a una persona que ve? ¿Cuánto proceso hay de diferencia? Entonces, ese margen de inclusión o cómo se empezaría a mediar frente a un diálogo universitario. Entonces, sí es un tema complejo. Y no todo el mundo lo entiende, o inclusive el hecho de tener los corredores vacíos para que las personas con discapacidad visual puedan transitar sin ningún problema. Y hay personas que simplemente no lo entienden y dejan sus cosas ahí. Entonces, uno cómo crea ese lenguaje, uno cómo crea esas propuestas desde lo cotidiano. Sí, realmente es un tema de sensibilización hacia la comunidad, que pues no podemos decir que todo sea malo, porque han habido propuestas muy buenas, iniciativas muy buenas, tanto de parte de los docentes como de parte de los estudiantes con sus proyectos de investigación. Ya conozco varios que me han buscado y me han dicho, oye, te puedo hacer una entrevista porque es que estoy haciendo mi proyecto de grado basado en esta población. Y todos buscan lo mismo, y es como mirar qué podemos hacer para mejorar cada día más la educación de estas personas, y pues principalmente la educación superior, que es lo que nosotros vivimos, pero obviamente que se va a poder aplicar a todos los ámbitos. Entonces, pues también aprovecho este espacio para agradecerte a ti y a todas las personas que especialmente en la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en música, están haciendo sus proyectos de investigación y sus proyectos de grado para el beneficio de nosotros, porque realmente hay muchas cosas por hacer y siempre seguirán habiendo interrogantes y siempre seguirán habiendo situaciones que tengamos que resolver. Pero si hay más personas, si hay más comunidad que se vaya a interesar por eso, pues vamos a tener por lo menos la posibilidad de tener un apoyo y de decir, bueno, acá tenemos en quién respaldarnos y a quién preguntarle las cosas. Porque lo que me ha pasado a mí muchas veces es que llego y le digo al X profesor, profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo este ejercicio de gramática? Y me dice, yo no sé, pregúntale a tu profesor. Y yo, profe Daniel, ¿cómo hago? Yo no sé. Entonces, eso es algo que aún está por resolverse, pero que vamos pues como en el proceso y en el camino, y no todo es malo. También han estado pasando cosas muy bonitas, que es pues como esa motivación para seguir adelante y para que cada vez más personas digan, yo quiero interesarme por esto, yo quiero aprender, yo quiero preguntar, yo quiero investigar. Y el solo hecho de tener la intención, así solo hagan la pregunta y después por tiempo, no sé por qué, pronto no vuelvan al tema, pero el solo hecho de tener la intención para mí ya es muy valioso. Y les doy muchas gracias por eso a las personas que se han tomado el tiempo de, así sea solo hacer una transcripción, pero es que es algo que no cualquiera lo hace y que no está dentro de las obligaciones de mis compañeros. Y sin embargo, aún así, ellos se toman el tiempo, me hacen la transcripción, me hacen los audios del material, y gracias a eso, pues
puedo salir adelante, y sé que es el caso de todos mis compañeros, o si no, pues uno no podría sobrevivir a esta carrera. Y ya volviendo al tema de las preguntas, quisiera saber cuáles han sido esos retos, más específicamente ya hablando del clarinete, hacia la enseñanza dirigida a una persona con discapacidad visual, teniendo en cuenta pues que tú ya has sido docente de muchas poblaciones y has tenido la oportunidad de comparar procesos. Entonces, ¿cuáles son esos principales retos de una persona específicamente con discapacidad visual al acercarse al clarinete? Qué linda, Alejita. Acá también me gustaría que colaboraras con esa respuesta, porque sí, claro. También les contamos a todos. La persona que hace parte del proyecto, que participa voluntariamente en aprender el instrumento desde cero, pues es Alejita. Entonces hemos tenido varios espacios de clase y de exploración del instrumento. A nivel de iniciación al clarinete, que realmente tú llegas como, solo sé que existe el instrumento. Tal cual. No sé. ¿Y qué suena? Sí, no sé ni cómo debo, no sé, armarlo, cómo debo ponérmelo, cómo hago para que me suene. Entonces, dentro de esos parámetros de iniciación musical, en el clarinete, se trabaja técnica de respiración profunda. Bueno, acá mis chicas, todas somos coristas, entendemos un poco más ese concepto de respiración profunda y respiración diafragmática. Se trabaja digitación en el registro grave medio, y se trabaja conocer el instrumento, armar, desarmar el instrumento y pura embocadura para sacar un buen sonido. Esos son los elementos técnicos que se trabajan a nivel de iniciación en el clarinete. Dentro de un proceso que me decía Alejita, cómo hacer esas comparaciones o esas diferencias que puedan existir en el proceso, es que para una persona con discapacidad visual le va a costar más hacerse una imagen tridimensional del clarinete. Va a tomar un poco más de trabajo. Pero pues la idea es realmente trabajar sobre esa dificultad. Una persona que ve, abre el estuche, mira el instrumento, medianamente puede hacerse una guía o una imagen mental de qué hace cada parte. A medida que va practicando, pues lo va resolviendo progresivamente. Cuando tú trabajas con una persona con discapacidad visual, ese mismo trabajo se enfoca de manera diferente. Entonces, uno procura acercar el instrumento, obviamente, para que la persona lo manipule táctil. Desde ese sentido táctil pueda empezar a explorar el instrumento, qué forma tiene, no sé si tiene huequitos, que si tiene unas llaves, qué llave, no sé cómo, qué se acciona, cómo lo oprimo, cómo debo ponérmelo, cuál es el orden. Entonces eso va acompañado con la narración del docente. El docente va explicando parte a parte. Y lo que teníamos pensado dentro del proyecto es crear un banco de recursos ápticos. Los recursos ápticos son elementos táctiles que le ayudan a las personas con discapacidad visual a generarse una imagen del objeto a través del tacto. Entonces, ¿cómo empleamos esos recursos que los vemos en la calle, en las estaciones de Transmilenio, en el paradero del SITP, por ejemplo, o en otros espacios? ¿Cómo lo podemos implementar en la enseñanza musical? En este caso específico, en la enseñanza del clarinete. Entonces, la otra vez estaba hablando con Laura, una amiga que trabaja en el Centro Tiflotecnológico, de que el recurso áptico está planeado para posicionar y guiar a la persona con discapacidad visual mientras crea esa memoria y esa estructura de información, y luego el recurso se puede retirar. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo implementamos esto en la enseñanza del clarinete? Y en este caso específico, en cómo
le podemos ayudar al estudiante a guiar cómo son las partes del instrumento, qué parte va primero. Entonces hablábamos de enumerar las partes. Entonces el estudiante con discapacidad visual puede ir siguiendo la ruta de cuántas partes son y va armando su clarinete progresivamente hasta que ya, a medida que manipule mucho el instrumento, ya diga, lo logre. Ya, esto ya lo tengo claro, esto para mí ya está interiorizado. Yo lo que he visto de mayor dificultad cuando han trabajado con María Alejandra o cuando ya ella tiene que hacerlo sola es la parte de la lengüeta, ¿se llama? Ah, la embocadura. No, armar, ¿cómo se llama? Armar la boquilla, porque pues cada parte tiene su parte y sus subpartes. Uh-huh. Entonces está la boquilla, que viene en 3 partes básicamente. A la boquilla hay que armarla con la caña, que es la caña específicamente la que el clarinetista muerde. Era la caña lo que yo quería mencionar, pero no bueno, te preocupes. María Alejandra La es caña más experta. es un palito de madera, Uh-huh. sí, que hace que suene el instrumento. Como de bambú, ¿sí? Uh-huh. Exactamente. A mí me parece que es en este momento la parte un poco más difícil porque es muy delicada, tiene una forma específica de ensamblarse, bueno, pues como todo el instrumento, pero siento yo que es complejo el Claro. trabajo que tú haces para poder lograr ese objetivo. La idea es que pueda distinguir los elementos y la práctica es lo que va a hacer que adquiera esa autonomía. Pero por el momento es ayudar a distinguir esos elementos. Entonces, claro, podríamos emplear también numerar la caña, por ejemplo, de una forma específica para que tú sepas que esa es la forma adecuada de ponerla. Porque también puede pasar que se puede poner al revés o la pongo invertida. Y es cierto, la caña al tener un borde de madera tan delgado se puede romper y pues si se te rompe la caña del clarinete te va a sonar raro. Puede que hasta en un punto no te suene. Entonces pues sí es algo realmente fundamental al momento de armar el instrumento. Sí. Ese es como uno de los aspectos que hemos visto dentro del proyecto y dentro de los espacios que hemos trabajado con Aleja. Y otro elemento son las llaves. El clarinete tiene un sistema, el clarinete actualmente es sistema Boyhem, que es un sistema francés. Y dentro de ese sistema hay unas llaves que son espejo, que suenan igual, pero tú puedes digitarla por izquierda o por derecha. Entonces, claro, para una persona con discapacidad visual, las llaves puede ser mucha información, porque son muchos elementos y en qué momento los toco y cómo los toco. Y en la técnica del clarinete depende de la velocidad y también de la tonalidad que uno esté tocando. Hay un principio clave de no repetir llave. Entonces, si tú tocas por derecha, tienes que responder por izquierda o viceversa. Entonces, claro, eso puede ser muy complejo para una persona que está aprendiendo. Entonces, la otra de las propuestas del proyecto dentro de ese banco de recursos ápticos es, ¿y qué pasa si imprimimos las llaves en diferentes texturas? Y las llaves que son iguales, con el mecanismo igual, les ponemos una textura, no sé, de bolitas y la otra que tenga triangulitos. Entonces, para que la persona al momento de que tenga el instrumento y empiece a digitar, ya entendí. Bolita por derecha, bolita por izquierda, es el mismo sonido. O, no sé, triangulitos por izquierda es lo mismo que triangulitos por la derecha. Uh-huh. Es un ejemplo. Pero eso es lo que ahorita en la sustentación ha sido un desafío porque los maestros de investigación me dijeron, está muy bien, pero ¿cómo piensas hacerlo? ¿Qué materiales existen? ¿Cómo puedes imprimir eso a relieve y lo puedes poner en el instrumento? Entonces, ahí vas. Ahí vamos. En este momento, ese es el trabajo de investigación. De aquí en adelante, pues yo debo encontrar esas herramientas. Bueno, pero excelente, maravilloso todo lo que nos cuentas, porque más del resultado o aparte del resultado que puedas llegar a tener es toda esa intención que tienes de ayudar al otro, que lo mencionaste al principio de la entrevista,
que te parece importante, que lo has podido lograr y sigues en esa búsqueda, y sé que vas a ser una maravillosa docente porque, o sea, ya lo estás siendo, pero el ponerte en esa tarea de mi instrumento es el clarinete, ahora quiero ayudarle a una persona que no ve, que no ha visto nunca, a que lo logre, es fantástico. Entonces, pues, mis respetos y mis felicitaciones. Gracias, Dolmita. Bueno, me ha parecido muy interesante esta charla de motivación y de concientización, porque no todo en la vida es, en la educación, no solo es recibir a la estudiante. La educación inclusiva, no, que acá tenemos inclusión en el colegio y muchas veces es solo recibir al estudiante y ya, sino el ir más allá, el a veces inventar o hacer estrategias que no son de la técnica del instrumento, sino que también pueden entrar dentro de, por ejemplo, la motricidad fina. Me ha pasado a mí con el tiple, que en este momento lo estoy aprendiendo, y la persona que me ha ayudado, Miguel, a quien le mando un saludo, él no solo se concentra en la técnica del instrumento, por ejemplo, para lograr más agilidad. Todos lo que hacen es, no, pues por medio de la escala, y él se ha puesto en la tarea de, es que a veces no es ni siquiera buscar, sino que él mismo se inventa con recursos, con elementos, cosas de la motricidad fina, y eso ayuda a lograr después pasarlo al instrumento y que haga un proceso más efectivo. Entonces, todo eso me parece muy interesante, me parece genial y gratificante que Erika te hayas puesto en la tarea de investigar, y que sé que este proyecto no solo va a beneficiar a una persona, sino a muchas personas, así no tengan la discapacidad, porque a veces hay personas que teniendo todas sus facultades y se les dificulta entender, sino que sé que también en un futuro otras muchas personas se van a ver beneficiadas y que van a tener a quien recurrir, que van a tener muchas experiencias, muchos testimonios a quien recurrir y a quien salir de esa duda. Entonces, pues, motivar a la audiencia, a las personas que nos escuchan con discapacidad visual, a seguir adelante y a de pronto animarse a si todavía no han entrado a la universidad y como que no saben qué hacer, háganlo que sí se puede. Ustedes mismos les van a dar las herramientas a los docentes. María Alejandra decía, es que antes de entrar a la universidad decía, es que yo tengo miedo porque no sé cuál va a ser la respuesta de la aceptación de mis compañeros y de mis docentes. Y la aceptación ha sido muy buena. Y ella misma les ha dado la pauta. Ustedes lo van a poder hacer. Ustedes mismos les van a poder dar la pauta. Entonces, háganle, adelante que sí se puede. Que a veces no es cuando yo lo quiero, que es que quiero, ya no. Si no se pudo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y así lo vamos a poder lograr. Que es que la movilidad, que el desplazamiento, que no están las losas portátiles. Ustedes mismos vayan, y a veces no hay que hablar tanto con las mismas acciones. Vayan y no sé qué universidad quiero, y vayan a esa universidad, vayan a esa sede y empiecen a hacer un recorrido, empiecen a hacer una exploración, un desplazamiento, y eso les va a ir dando herramientas. A nosotras nos ha pasado no solo en la universidad, en todo lo que hemos hecho en nuestra vida, nos ha pasado. Nosotras mismas y nuestros maestros, nuestros amigos, hemos sido quienes hemos creado las herramientas y las estrategias. También le pasó a María Alejandra con la maestra de flauta.
La misma maestra fue la que creó las estrategias para enseñarle a ella, se las inventó de su cabeza, pensando cómo le puedo enseñar esto. Ella también fue su primera experiencia con María Alejandra y lo lograron. Y ella ahora, María Alejandra, va a entrar a 4º semestre de su licenciatura en música y su instrumento principal es la flauta traversa, y como dice Erika, ya ella misma mecánicamente ya está rápido. O sea, ya son 7 años de la flauta en la vida de María Alejandra y ya y ella... un semestre de clarinete. Exactamente. Y ya ella se sienta, y yo me quedo aterrada porque ya al principio se demoraba armando la flauta, tenía que pedirle ayuda a mi mamá para limpiar la flauta y ya era en par segundos la arma, la desarma, la limpia, la guarda. Entonces esos procesos se van a lograr, pero con la ayuda de las personas que se interesan y que se sensibilizan por ir más allá. Bueno, yo sí quiero retomar la conversación del clarinete. Bueno, realmente son muchas cosas, pero quiero empezar por decir que para estos procesos, y creo que lo hemos hablado en nuestras otras temporadas y lo retomo ahorita, es muy importante el apoyo de la familia y que tú tengas un entorno apto. Hablando específicamente pues de la enseñanza a personas con discapacidad visual, porque digamos que una de las barreras con las que me he encontrado yo en el proceso y por las que me aculpo es porque no, por temas de la universidad, pues que ya tengo que responder a otras cosas a nivel profesional, no he podido estar tan presente en el proceso de Erika, que como ella decía, lo que yo estoy haciendo con ella es un voluntariado. Entonces la universidad no me lo vale de ninguna forma, no me dicen, bueno, sí, entonces esto lo vas a ver como electiva o te vamos a homologar algo. No, o sea, eso es algo que es totalmente aparte y que tengo que responder a eso y que tengo que responder a igual pues a las otras cosas. Y entonces uno empieza a priorizar y uno dice, no, pero es que tengo parcial de flauta y pues la flauta o el clarinete. Pierdo flauta, no, claro, clarinete porque pues al fin y al cabo. Entonces eso es algo que también tanto el docente, y yo creo que lo hablaremos más a profundidad con Erika en otros espacios de investigación, pero yo creo que eso es algo que tanto el docente como el estudiante con discapacidad tienen que evaluar, y es cómo hacemos que el entorno también sea amable, porque bueno, con Erika ha sido maravillosa la experiencia, ella es una excelente maestra y siempre se lo digo y nunca me cansaré de decírselo, ella es una excelente maestra y bueno, me ha enamorado del instrumento, por lo menos auditivamente ya tengo un reconocimiento, y eso también era algo que iba a decir y me parece importante, y es que la persona pueda tener un reconocimiento auditivo del instrumento de otros referentes, y por lo menos yo siento que mi avance este semestre fue ese, aunque no pude estudiar el instrumento como tal, pues con mis compañeros de la licenciatura y de la orquesta tuve el clarinete muy de cerca y yo me dediqué a conocerlo, a escucharlo, y cómo es, y cómo suena cuando está afinado, y cómo suena cuando está desafinado, y de pronto yo lo empecé a escuchar como algo diferente a mi compañero que estaba estudiando, y después él decía, no, es que se me desacomodó la caña, y yo, ok, ese es el sonido de cuando la caña está desacomodada, está dañada. Entonces eso fue algo que yo gané este semestre y que me va a servir mucho para construir mi propio sonido, porque si yo no tengo un referente, lo mismo que hablábamos ahorita de la armada del instrumento, la persona que lo ve, pues dice, bueno, esto por lógica debe ir así.
Entonces, pues lo mismo auditivamente, yo ya puedo decir, puedo diferenciar, bueno, esto por lógica me tiene que sonar o no me tiene que sonar, o si me está sonando o todavía me falta. Y eso es algo muy importante para el trabajo autónomo, porque pues va a llegar el momento en que el maestro le va a tener que decir a uno, listo, te entrego la canción de los pollitos y me la traes para la otra semana. Entonces uno tiene que mirar cómo suenan los pollitos en un clarinete. Pues si tú no has escuchado otros referentes, te va a quedar muy difícil saber si te está sonando o no te está sonando como tiene que sonar. Claro. Entonces eso también ha sido algo pues muy importante para mí, que he descubierto este semestre en la autonomía de mi estudio y en lo poquito que me ha permitido la carrera. Pero sí me parece importante hablar del entorno y del apoyo de la familia, porque ahora hay otra cosa, necesitamos el instrumento para poder practicar. Un clarinete completo pues es muy caro y es muy difícil de conseguir así de primerazo, pero por lo menos sí conseguir la boquilla, que es lo mínimo para poder empezar a practicar el sonido, y que cuando ya yo llegué a las clases, Erika me dice, listo, vamos a armar el clarinete y vamos a empezar a practicar las primeras notas. Pero si yo no llego con el sonido ya trabajado previamente, pues ella no va a poder hacer mayor cosa con el instrumento. Entonces pasó algo muy bonito, y es que nuestra familia siempre en Navidad y en los cumpleaños nos regalan algo de dinero para que nosotras lo usemos en lo que queramos o en lo que necesitemos. Entonces en ese momento que Erika me dijo, bueno, ya creo que es hora que adquieras tu propia boquilla, había llegado uno de esos regalos de Navidad, y con ese regalo pues pudimos adquirir la boquilla. Pero es importante contar con ese apoyo de la familia, porque si yo no hubiera tenido los recursos, pues me hubiera tocado, no, ahorita no puedo. Soplar con un pitillo le hubiera tocado. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Bueno, entonces pues, es esa invitación también. Ahorita pues Tatiana le hacía la invitación a las personas, a la población, entonces ahora yo le hago la invitación a las familias de que siempre, como siempre les hemos dicho, apoyen a sus familiares en lo que quieran hacer, sea lo que sea ser músicos, cocineros, veterinarios, yo qué sé, pero apóyenlos. Que cómo lo vamos a hacer, no sé, pero por lo menos el solo hecho de decir, cuentas con mi apoyo y lo que necesites, eso ya es una ganancia. Mamá, es que necesito que me lleves a la casa de mi compañero para hacer la tarea. Por favor, apóyenlos, llévenlos, denles las herramientas, porque si no, no solo se ahoga en un vaso de agua y no se puede. Entonces esa es la invitación, a que las familias también apoyen y propicien el espacio para que la persona pueda salir adelante. Bueno, Erika, pues te cuento que nos quedamos cortos de tiempo para todo lo que teníamos planeado hablar contigo, porque, o sea, en el solo proyecto, no, creo que todavía nos hace falta información, pero nos va a tocar pensar en una siguiente temporada. Yo encantada. Felices de haberte tenido acá. No sé si quieras contarnos algo más de tu proyecto, o si quieras darle un mensaje a la audiencia. Tú tomas la decisión. ¿Qué es la prioridad para ti en este momento? No, me gustaría agradecer por el espacio de divulgar no solamente mi experiencia artística, mi experiencia profesional, docente, y en este caso también mi experiencia como investigadora. Maravilloso, sobre todo que a través de esa experiencia pude generar este diálogo, porque como tú bien lo dices, con los profes que también has tenido, que Alejita ha propuesto o ha puesto la pauta,
Creo que es muy importante indagar, curiosear. Este tema no ha sido tan investigado, entonces a partir de que se crea esa necesidad, qué lindo que estoy segura que no soy la única persona que ha investigado sobre el tema, podamos de verdad poner un granito de arena, porque detrás de nosotros vienen muchas personas y la idea es que todo ese material, todos esos recursos adaptados, todas esas propuestas queden ahí para seguir alimentando toda esta o este movimiento, llamémoslo así. Entonces estoy muy agradecida, estoy muy honrada por el espacio y de verdad con mucho amor, con mucha entrega, mucha disciplina, vamos a hacer lo mejor posible y ojalá que muchas personas se animen a tocar clarinete maravilloso. Entre más clarinetistas en el mundo, seamos mejor. Bueno, Erika, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber venido a este espacio. Yo creo que volveremos a contarles cómo nos fue sustentando el proyecto final, porque bueno, todavía estamos en una etapa de investigación, de descubrimiento. En este momento ya lo que va a empezar es la implementación del proyecto, entonces todo lo que Erika ha hablado con sus maestros y ha investigado y ha descubierto, me lo va a empezar a enseñar a mí, vamos a empezar a ver funciona o no funciona o cómo funciona. Y pues ya, esa es como la parte siguiente para nuestra audiencia. Y ya pues luego les contaremos qué siguió pasando. Pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Era muy importante dar a conocer este proyecto en este espacio que es dedicado a la rehabilitación de personas ciegas y con baja visión. Entonces, muchas gracias por estar acá. Fue un gusto hablar contigo, fue un gusto tenerte y esperamos que asimismo haya sido para nuestra audiencia un programa muy agradable. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado en un programa más. Los seguimos esperando para que no se pierdan ni un solo capítulo de Soñadores. Para construir un mundo mejor en familia. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Todos por la inclusión.